Hay un árbol en el norte de la India que lleva 4000 años haciendo lo que Bayer tardó décadas en intentar sintetizar en un laboratorio. No lo lograron. Lo que sí lograron fue convencerte de que ese árbol no existía y de que la alternativa que lleva 40 siglos funcionando era en el mejor caso folclore de abuelas, en el peor charlatanería peligrosa. Este es el archivo que nadie abre. Y hoy lo vamos a abrir juntos. 1948. Una aldea del estado de Rajasthan, India. Un campesino llamado Ramulal termina de revisar sus plantas de algodón y encuentra algo que le detiene los pies en seco. Las plantas, que están bajo la sombra de un árbol alto, de corteza áspera y hojas compuestas en forma de pluma, no tienen ni una sola mosca blanca, ni un áfido, ni un trips. Las que están a 15 metros de distancia, al sol, están cubiertas de plagas hasta los tallos. Ramulal no tiene educación universitaria. No conoce el término azadiractina. No ha leído ningún paper de entomología. Pero tampoco necesita nada de eso, porque lo que acaba de redescubrir ya estaba escrito hace más de 4000 años en los textos sánscritos del Ayurveda, el sistema médico más antiguo del mundo. Que el Azadiracta indica, el árbol Nim, es una fábrica química de precisión quirúrgica, que ningún consorcio del planeta ha podido replicar completamente en un tubo de ensayo. No es mito, no es folclore, es bioquímica de nivel doctoral. La molécula principal que produce ese árbol se llama azadiractina, un tetranortriterpenoide, que es decir, una estructura molecular de una complejidad tan elaborada que cuando W.R. Grace, la multinacional química, intentó patentarla en los años 90 para fabricarla industrialmente, tuvo que admitir que producirla sintéticamente era económicamente inviable. El árbol la fabrica solo, gratis, con agua de lluvia y dióxido de carbono. La azadiractina actúa en dos frentes simultáneos que, juntos, hacen imposible que una plaga se adapte a ella. Primero, es un antifidante tan potente que los insectos literalmente dejan de querer comer en cuanto detectan su presencia en la planta. No hay efecto de abstinencia, no se acostumbran, no desarrollan tolerancia al hambre. La señal química del árbol interrumpe el mecanismo de reconocimiento de alimento a nivel neurológico. Segundo, y esto es lo que verdaderamente aterroriza a los laboratorios de agroquímica, la azadiractina imita la estructura molecular de las ecdisonas, que son las hormonas que regulan la metamorfosis de los insectos. Cuando una larva o un trips ingiere la molécula, su sistema endocrino recibe una señal falsa. El insecto no puede completar la muda. Queda atrapado en un estadio intermedio, incapaz de convertirse en adulto, incapaz de reproducirse. No muere de golpe en una convulsión visible, simplemente deja de funcionar como plaga. Deja de existir como amenaza. 4000 años de uso empírico verificado. Más de 130 especies de insectos controladas, documentadas en investigaciones científicas con grupos control y análisis estadístico. Y el árbol en cuestión no requiere síntesis química, no requiere planta industrial, no requiere técnico de ventas, no requiere tarjeta de crédito para el financiamiento del insumo. Ahí está el problema para alguien. Antes de contarte lo que sigue, necesito confesarte algo que me cuesta admitir, porque me hace ver exactamente como el tipo al que estoy describiendo. Yo también compré el cuento. Durante 6 años, cada temporada, fui al distribuidor de insumos de mi municipio y llené la canasta con Foridol, Tamarón, Confidor, Karate. Marcas que suenan a tecnología, a ciencia aplicada, a solución profesional para un problema profesional. Gastaba entre 300 y 400 pesos por litro de insecticida químico, 2 o 3 aplicaciones al mes durante la temporada de cultivo. Hacía la cuenta al final del año y me salían entre 4.000 y 6.000 pesos solo en plaguicidas, sin contar fungicidas ni herbicidas. Y lo justificaba. Me decía que era la inversión necesaria.
que lo natural era para los que no tomaban en serio su huerto, que los técnicos del campo no podían estar equivocados. Lo que nadie me dijo, ni el técnico, ni el distribuidor, ni el ingeniero agrónomo que visitaba la zona 2 veces al año con un maletín lleno de muestras, es que sus productos que compraba representaban una fracción de una industria global valuada en $80.000 millones al año. Para el año 2035, los analistas de mercado proyectan que esa industria llegará a 96.000 millones. No porque los campos necesiten más plaguicidas, sino porque hay 4 empresas, Bayer, Syngenta, Corteva y BASF, que controlan entre el 60 y el 70% de ese mercado global y tienen modelos financieros que dependen de que tú sigas comprando cada temporada. 4 empresas, 60% del mercado, de lo que le metes a tu tierra, a tus plantas, al suelo donde van a crecer los alimentos que comes. Y yo era uno de sus clientes cautivos, firmando la renovación de ese contrato implícito cada vez que abría la billetera frente al distribuidor. No lo sabía. Y eso, ahora que lo sé, no me parece una coincidencia. El piretro tiene una historia que empieza antes de que existieran las palabras para llamarle historia. En la China del siglo X a.C., los registros arqueológicos y los primeros textos botánicos muestran evidencia de que flores machacadas del crisantemo se usaban para matar insectos en los granos almacenados. Conocimiento que viajó por la ruta de la seda hacia el oeste, llegando a Persia hacia el año 400 a.C. Los soldados del rey Jerjes usaban un polvo fino obtenido de las flores del Chrysanthemum cinerariae folium para proteger sus ropas de los piojos, sus almacenes de los gorgojos, sus tiendas de campaña de los mosquitos. Lo llamaban el polvo de Persia. Un nombre que era, a la vez, una descripción exacta y una garantía de calidad. En el siglo XIX, ese mismo conocimiento emprendió otro viaje. Los agricultores de Dalmacia, en la costa adriática de lo que hoy es Croacia, comenzaron a cultivar el crisantemo piretro de manera comercial y a exportarlo por todo el mundo. Durante décadas, el piretro dalmático fue el insecticida más utilizado en la agricultura, en la ganadería y en el hogar, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. El problema era que sus plantas no producen flores todo el año, que el proceso de extracción era laborioso y que ninguna empresa podía patentarlo porque llevaba siglos siendo conocimiento público. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella los excedentes de los laboratorios militares que necesitaban urgentemente un nuevo mercado donde aplicar los avances en síntesis química que habían financiado la guerra. El DDT fue el primero. Barato, de producción industrial masiva, con una persistencia en el ambiente que duraba meses. Lo que en ese momento se vendía como ventaja, décadas después demostraría ser la primera señal del desastre. El piretro natural fue desplazado. Los manuales técnicos agrícolas dejaron de mencionarlo. Las facultades de agronomía de México, Guatemala, Colombia y Perú dejaron de enseñarlo. Los ingenieros agrícolas que llegaban a los campos latinoamericanos en los años 60 y 70 traían en sus maletines, junto a las muestras de producto, los argumentos: más barato por unidad, más fácil de aplicar, mayor persistencia. Lo que no traían en los maletines era el estudio que demostraba que esa persistencia acumulaba en los tejidos de los animales y de las personas. El mecanismo de acción del piretro natural es elegante en su precisión. Sus 6 ésteres orgánicos, las piretrinas, se acoplan a los canales de sodio en las membranas celulares de los insectos e impiden que esos canales se cierren tras el paso del impulso nervioso. El resultado es una sobreestimulación continua del sistema nervioso que se manifiesta en una secuencia muy específica. Primero temblores, luego parálisis muscular, finalmente muerte. Es rápido, es eficaz. Y a diferencia de los piretroides sintéticos que las empresas desarrollaron décadas después como sustituto patentable, la cipermetrina, la lambdacialotrina, la permetrina,
Las piretrinas naturales se degradan en cuestión de horas bajo la luz solar y el calor. No acumulan en la cadena alimentaria. No contaminan los mantos freáticos. No persisten en el suelo durante estaciones enteras. Hay una advertencia que no puedo omitir, y que es tan importante como el tutorial de uso, porque lo natural no es sinónimo de inofensivo, y confundir esas dos cosas puede causarte problemas reales. El piretro natural es altamente tóxico para las abejas. Es extremadamente peligroso para peces, anfibios y crustáceos. Los peces carecen de las enzimas hepáticas necesarias para metabolizar las piretrinas con eficiencia y mueren por exposición a concentraciones muy bajas. Los estudios de toxicidad acuática del piretro son contundentes y no admiten matices sentimentales. Esto significa una regla sin excepciones. Nunca aplicar piretro durante la floración. Nunca a menos de 50 metros de cualquier cuerpo de agua. Siempre en las horas nocturnas cuando las abejas ya regresaron a la colmena y los polinizadores están inactivos. La diferencia entre remedio y veneno es el momento, el lugar y la dosis de aplicación. Eso nadie te lo va a explicar en la etiqueta de un producto de marca. Porque si lo entiendes, dejas de depender del distribuidor para usarlo. Ahora viene la parte del experimento científico que más me gusta, porque deja a los químicos de síntesis sin argumentos limpios. La tierra de diatomeas no es tierra. El nombre es un accidente histórico de nomenclatura que le hizo un flaco favor a su reputación, porque suena a polvo de jardín, a algo sin importancia, a producto de segunda categoría que compra la gente que no puede pagar el producto real. La tierra de diatomeas es el esqueleto fosilizado de millones de algas microscópicas llamadas diatomeas, organismos que poblaron los océanos y lagos del planeta desde hace 75 millones de años. Son parte del fitoplancton marino y producen aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos. Cuando los cuerpos de agua en que vivían se secaron, sus paredes celulares de dióxido de silicio, una arquitectura geométrica de precisión nanométrica que los ingenieros materiales estudian todavía como modelo de biomiméticos, quedaron depositadas en capas que hoy extraemos como una roca sedimentaria suave y blanca. Los primeros registros de su uso como pesticida datan de 1960, cuando la EPA estadounidense los registró formalmente. El conocimiento de su efecto sobre insectos es más antiguo, pero su adopción masiva fue bloqueada por exactamente las mismas razones que el NIM y el piretro. No se puede patentar, no requiere síntesis química y el costo de producción es una fracción del de cualquier insecticida de síntesis. El mecanismo de acción no tiene nada que ver con química. Es puramente físico, lo que lo hace radicalmente diferente a cualquier otra herramienta de control de plagas que conozcas. Los cristales microscópicos de sílice tienen bordes afilados a escala micrométrica. Cuando un insecto camina sobre tierra de diatomeas, los cristales se adhieren a la capa de cera que recubre su cutícula y la raspan, la absorben, la destruyen. Esa capa de cera es la barrera hidrofóbica que impide que el insecto pierda agua por evaporación. Sin ella, el equilibrio hídrico del insecto colapsa. El agua corporal se evapora. El insecto muere por desecación en 1 a 3 días, dependiendo de la especie y la temperatura ambiente. Los investigadores del CONICET en Argentina documentaron recientemente que aunque este mecanismo era ampliamente conocido en la literatura entomológica, nadie había demostrado con instrumentación precisa el proceso paso a paso hasta que lo midieron directamente en gorgojos de almacén, comprobando exactamente en qué momento y con qué velocidad se produce la pérdida de la capa de ceras. Y aquí está el dato que cambia completamente la conversación sobre resistencia. Los insectos no pueden desarrollar resistencia a la tierra de diatomeas. La razón es biológica y no tiene vuelta de hoja. La resistencia a los insecticidas es siempre una adaptación bioquímica, una mutación en el gen que codifica para el canal de sodio, una enzima que neutraliza el compuesto antes de que llegue al sistema nervioso, un cambio en el receptor al que se acopla el tóxico. Esas mutaciones ocurren por selección natural y se fijan en la población en 4 o 5 generaciones bajo presión de selección constante.
Los insecticidas sintéticos más potentes del mercado pierden su efectividad en 4 temporadas de uso continuo. La tierra de diatomeas actúa raspando físicamente una capa de cera. Para desarrollar resistencia a eso, el insecto tendría que desarrollar una cutícula mecánicamente resistente a los cristales de sílice. No existe mecanismo evolutivo conocido para eso. No puede existir en el plazo que importa para la agricultura. La tierra de diatomeas es, en ese sentido, la herramienta de control de plagas que no caduca. Ahora te abro el segundo archivo. El que explica por qué estos 3 recursos, con miles de años de historia documentada y mecanismos de acción verificados por la ciencia moderna, no están en el manual de ningún técnico agrícola de la región. En 2012, la Oficina Europea de Patentes revocó formalmente una patente que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la empresa multinacional W.R. Grace habían obtenido en 1995. La patente era sobre las propiedades fungicidas e insecticidas de los extractos de semillas del árbol Neem, el mismo árbol del que te estoy hablando. Un árbol que las comunidades rurales de India habían usado durante más de 4.000 años con exactamente esos fines. Un conocimiento que estaba documentado en textos sánscritos disponibles en cualquier biblioteca académica del mundo. La Fundación sobre Tendencias Económicas, junto con organizaciones campesinas indias y la activista Vandana Shiva, pasó 6 años peleando esa patente. 6 años y recursos jurídicos considerables para demostrar ante la Oficina Europea de Patentes que lo que W.R. Grace intentaba privatizar era conocimiento ancestral con arte previo documentado. La carga de la prueba recayó en los campesinos indios, no en la empresa que intentaba apropiarse de 4.000 años del saber de 100 generaciones. Eso no fue un error del sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y lo que sucedió después de esa batalla fue más silencioso y más efectivo que cualquier patente. El conocimiento ancestral no se prohibió. Nadie emitió un decreto. Simplemente dejó de enseñarse. Se volvió invisible en los programas universitarios de agronomía, en los manuales de extensión rural, en las recomendaciones de los técnicos de campo financiados por las mismas empresas que vendían los sustitutos sintéticos. La omisión no genera titulares, pero genera clientes. Los Monsanto Papers llegaron a demostrar que esta lógica tenía mecanismos activos, no solo pasivos. Esos documentos, desclasificados en litigios por daños del glifosato en tribunales de Estados Unidos, revelaron prácticas que los que trabajamos en agricultura orgánica ya sospechábamos, pero no teníamos forma de demostrar. Y artículos científicos publicados en revistas indexadas, declarando la inocuidad de ciertos agroquímicos, habían sido redactados por empleados de las propias empresas, y que investigadores externos con credenciales académicas cobraban por prestar su firma y su institución a esos trabajos. El término técnico es ghostwriting científico. El término coloquial es fraude con toga académica. La revista Regulatory Toxicology and Pharmacology retractó formalmente en 2025 un artículo publicado en el año 2000 que declaraba que el herbicida Roundup no representa riesgo para la salud humana. 25 años de esa afirmación circulando como ciencia independiente. 25 años de esa cita siendo usada en discusiones regulatorias, en evaluaciones de riesgo gubernamentales, en la formación de técnicos agrícolas que la transmitieron a generaciones de agricultores latinoamericanos. Esto no es teoría conspirativa. Esto está en los registros judiciales públicos de tribunales de California y de la Unión Europea. Los documentos son accesibles. El problema es que nadie te dice dónde buscarlos. Voy a darte los números reales porque las abstracciones son fáciles de ignorar cuando el tiempo apremia, pero los pesos en el bolsillo al final de la temporada no lo son. 1 litro de insecticida químico de marca reconocida en México, un producto con cipermetrina o lambda-cialotrina como principio activo, sale entre 250 y 400 pesos según el distribuidor y la presentación. Dura entre 1 y 2 aplicaciones en un huerto mediano de 50 metros cuadrados.
Si tienes una temporada de 6 meses y aplicaciones quincenales, estás hablando de entre 2.000 y 3.000 pesos solo en ese producto, sin contar fungicidas, acaricidas ni herbicidas. Un frasco de aceite de neem puro, 100 mililitros, con contenido de azadiractina verificado en etiqueta, cuesta entre 120 y 150 pesos en Mercado Libre o en proveedores especializados de Michoacán o la Ciudad de México. Con esos 100 mililitros a una dilución del 1%, que es la dosis efectiva estándar documentada en la literatura, tienes 10 litros de solución aplicable. 10 litros. Con 150 pesos. La misma cobertura que un litro de producto químico al triple de precio. Un kit completo que incluye jabón potásico en presentación de 120 mililitros, tierra de diatomeas en 250 gramos y aceite de neem en 70 mililitros cuesta entre 200 y 300 pesos en los mismos proveedores. Ese kit te da protección multicapa para varios meses de manejo de huerto. El equivalente en insumos sintéticos, con la misma cobertura de espectro de plagas, te costaría entre 1.200 y 2.000 pesos al trimestre, dependiendo de la presión de plagas de tu zona. La diferencia no es marginal. Es un factor de 6-1, consistentemente. Y hay otra diferencia que no aparece en ninguna factura y que tarda 2 temporadas en hacerse visible. Los insecticidas de amplio espectro de síntesis química matan también a los depredadores naturales de las plagas. Eliminan las poblaciones de avispas parasitoides, clisopas, coccinélidos y ácaros predadores que normalmente ejercen control biológico sobre las mismas plagas que el producto sintético combate. Cada vez que aplicas el producto sintético, estás destruyendo la red de control natural que te protegería de forma gratuita el siguiente ciclo. La dependencia que se crea no es accidental. Es la arquitectura de un modelo de negocio. La primera petición que recibí de un agricultor de Oaxaca que me escribió hace unos meses decía esto casi textualmente, y lo comparto con su permiso, aunque sin su nombre. Llevaba 3 años comprando insecticida para mis chiluacles y mis tomates. Cada temporada tenía que aumentar la dosis porque ya no hacía el efecto de antes. El técnico que viene de la distribuidora me dijo que era normal, que las plagas se adaptaban y que necesitaba el nuevo producto de la línea Premium, que salía a 500 pesos el litro. Un primo, que trabaja en Stuttgart, me mandó un artículo sobre neem. Compré 1 litro de aceite en Oaxaca capital por 180 pesos. Lo mezclé con agua y jabón neutro, según las instrucciones que encontré en Internet. Primera aplicación. La mosca blanca bajó a la mitad en 4 días. Segunda semana, casi nada. Al tercer mes de aplicaciones quincenales preventivas, no volví a comprar nada más ese ciclo. Ese ciclo que describió tiene nombre técnico preciso: resistencia adquirida por selección artificial. Los insectos expuestos a un compuesto químico activo desarrollan, en 4 o 5 generaciones, bajo presión de selección constante, mecanismos bioquímicos para neutralizarlo. Es biología evolutiva completamente predecible. Los libros de texto de entomología del segundo año de carrera lo explican con detalle. Pero también es, simultáneamente, un modelo de negocio perfecto. Porque cuando el producto deja de funcionar, la solución propuesta siempre es el siguiente producto del mismo catálogo. El técnico de la distribuidora no miente cuando dice que las plagas se adaptaron. Simplemente omite que el sistema que vendió desde el principio garantizaba ese resultado. La azadiractina aplicada preventivamente no genera ese ciclo. No por razones místicas, por razones biológicas concretas. No actúa como veneno clásico que mata mediante un mecanismo molecular específico sobre el que los insectos pueden evolucionar una defensa. Actúa como disruptor del sistema endocrino que regula la metamorfosis y simultáneamente como bloqueador de la señal de alimentación. Para desarrollar resistencia a eso, el insecto tendría que prescindir de sus propias hormonas de crecimiento. No es evolutivamente posible. Te doy el tutorial completo porque prometí que lo haría, y porque los videos que dicen «úsalo» sin decirte exactamente cómo, no te sirven de nada la noche que la plaga llega. Para la solución de aceite de neem,
Necesitas aceite de neem puro, con contenido de azadiractina, indicado en la etiqueta. El mínimo funcional documentado es 0,5%. Busca productos que lo especifiquen. Jabón neutro de Castilla como emulsificante sin fragancia sintética y agua sin cloro activo, es decir, agua que hayas dejado reposar en recipiente abierto al menos 12 horas o agua de lluvia. La proporción base es 2 mililitros de aceite por litro de agua, con 3 a 4 gotas de jabón para romper la tensión superficial y emulsionar el aceite. Agita vigorosamente antes de cada uso porque la emulsión separa. Aplica en las primeras horas de la mañana o al atardecer, nunca al mediodía bajo el sol directo, que degrada la azadiractina antes de que actúe. No aplicar cuando la planta está en floración activa. Como preventivo, repite cada 14 días. Ante plaga activa, cada 5 a 7 días hasta control. Para la tierra de diatomeas. Aplica en polvo fino directamente en el suelo, alrededor de la base de las plantas, en los tallos, en la zona del cuello y sobre las hojas si hay plaga activa. La humedad elimina su efectividad porque aglutina los cristales, así que vuelve a aplicar después de cualquier riego o lluvia. Usa cubrebocas filtrante durante la aplicación. Las partículas de sílice no son tóxicas sistémicamente, pero irritan la mucosa de las vías respiratorias si se inhalan de forma repetida. Esta precaución no es opcional. La tierra de diatomeas es completamente segura para mamíferos, pájaros, lombrices y fauna benéfica del suelo, pero los alvéolos pulmonares no tienen mecanismo de defensa contra partículas de sílice inhaladas crónicamente. Para el piretro. Úsalo exclusivamente como intervención de emergencia cuando la presión de plaga supera lo que el neem y las diatomeas pueden manejar preventivamente. Nunca durante floración. Nunca a menos de 50 metros de ríos, lagunas, arroyos o cualquier cuerpo de agua. Siempre en horas nocturnas, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, cuando los polinizadores están inactivos. El piretro natural se degrada en 4 a 6 horas bajo luz solar directa, lo que es su ventaja sobre los piretroides sintéticos en términos de contaminación, pero también significa que su ventana de acción efectiva es la oscuridad. Aplica cuando la temperatura es baja y la humedad es alta, que es cuando la degradación es más lenta. Los tres funcionan como capas distintas de un sistema integrado. El neem opera en el nivel hormonal y de señalización, previniendo que las larvas completen su desarrollo y que los adultos quieran alimentarse. Las diatomeas actúan en el nivel físico sobre los insectos que llegan al suelo o a las superficies tratadas. El piretro interviene en el nivel neurológico cuando necesitas acción rápida sobre adultos activos. No compiten entre sí. Se complementan y cubren vectores de ataque distintos. Quiero que pongas en perspectiva algo que normalmente no se articula de forma directa, porque resulta incómodo para la narrativa de la modernidad agrícola. El árbol neem tiene 18 millones de ejemplares documentados en el mundo, con la mayor concentración en el subcontinente indio. Durante 4 milenios, las comunidades rurales de India lo llamaron la farmacia del pueblo y el árbol de los 41 usos, porque sus hojas, corteza, aceite de semillas, flores y hasta la resina de su tronco tenían aplicaciones documentadas en los textos médicos en sánscrito de la Ayurveda. No solo como insecticida, como antiséptico, como antifúngico, como antiparasitario interno, como antiinflamatorio, como regulador de la glucosa, como pesticida de suelo. Un solo árbol con docenas de funciones verificadas que no requieren proceso industrial, no requieren cadena de suministro global, no requieren técnico de ventas con maletín de muestras. El piretro natural proviene de las flores del Chrysanthemum cineraria efolium, un crisantemo que cualquier persona puede cultivar en una maceta de 30 centímetros de diámetro en cualquier balcón o azotea. Sus flores secas, trituradas manualmente en un mortero o entre dos piedras, conservan su actividad insecticida durante meses. La cadena de producción más corta del mundo, del balcón a la aspersora en 45 minutos. Las diatomeas son un recurso fósil que existe en depósitos sedimentarios en todos los continentes.
México tiene yacimientos registrados en Baja California, Hidalgo y otros estados. El procesamiento mínimo necesario es molienda y cribado para obtener el tamaño de partícula adecuado. Sin síntesis química, sin reactivos de laboratorio controlados, sin planta petroquímica de $200 millones de inversión inicial. 3 recursos. Ninguno requiere a Bayer para existir. Ninguno requiere a Syngenta para ser efectivo. Ninguno genera dependencia estructural de un proveedor externo con poder para decidir el precio de la próxima temporada. Eso explica con exactitud matemática por qué los manuales técnicos que estudió tu abuelo y que estudió tu padre y que probablemente estudiaste tú si pasaste por una facultad de agronomía no los mencionaban con la misma frecuencia y legitimidad que los agroquímicos de síntesis. No es ignorancia académica, es arquitectura de mercado. Te dije al principio que este era el archivo que nadie abre. Voy a decirte por qué pocos lo abren, y la respuesta no es la que la mayoría asume. No porque la información sea secreta. El Charaka Samhita está en Google Scholar. Los mecanismos de acción del piretro están en cualquier manual de toxicología de insectos de cualquier universidad. Los estudios sobre tierra de diatomeas del CONICET son de acceso abierto. La sentencia de la Oficina Europea de Patentes sobre el NIM es un documento público. La información existe con total transparencia. Lo que no existe es el canal de distribución de esa información hacia las personas que más necesitan usarla. No está en los técnicos de campo, que son capacitados por las empresas distribuidoras de insumos sintéticos y que tienen incentivos económicos concretos para recomendar lo que venden. No está en los programas de extensión agrícola de muchos gobiernos de la región, que operan con convenios de cooperación técnica con las mismas corporaciones que producen los agroquímicos. No está en el anaquel del supermercado donde compras las cosas de tu huerto, porque el margen de ganancia del aceite de NIM es incompatible con el modelo de rentabilidad por metro cuadrado de anaquel de las grandes cadenas de retail. La información existe. El acceso a ella está bloqueado, no por candados visibles, sino por omisión sistemática y estructural. Y la omisión sistemática, cuando es consistente a lo largo de décadas y beneficia siempre a los mismos actores económicos, con el mismo resultado comercial, tiene otro nombre que no necesito decirte para que lo entiendas. Regresemos a Ramulal en Rajasthan, en 1948. La composición circular no es un recurso retórico. Es el punto. Lo que Ramulal observó ese día no era nuevo. El Charaka Samhita lo documentaba hace más de 2000 años. Los textos védicos del segundo milenio antes de Cristo ya describían en NIM como árbol protector de la tierra y de los granos. 4000 años de observación empírica que la ciencia moderna no superó, solo confirmó, poniéndole nombre a la molécula y estructura a lo que los campesinos ya sabían que funcionaba. El hecho de que ese conocimiento haya sido marginado sistemáticamente en el siglo XX no lo hace menos real, lo hace más urgente. Porque la tierra que tratas con los mismos insumos que te venden cada temporada acumula los efectos de esa omisión en la microbiota del suelo, en los polinizadores de tu zona, en el agua que corre bajo la tierra que pisas. Tú, ahora mismo, tienes acceso a ese archivo. Y yo sé que si llegaste hasta aquí, no eres de los que lo cierran sin hacer nada. Si te suscribes a este canal hoy, la próxima vez que llegue una plaga a tu huerto, tu balcón o tu milpa, voy a aparecer con un video de 45 minutos donde vamos caso por caso. Trips en chiles, mosca blanca en tomate, ácaros en cucurbitáceas, cochinilla en cactus y suculentas, pulgón verde en hortalizas de hoja, minador en citrus, gorgojo en granos almacenados. ¿Qué producto natural? ¿A qué dosis exacta? ¿En qué momento del ciclo del cultivo? ¿Con qué frecuencia? Sin generalidades que no te sirven cuando la plaga ya llegó. Y si no te suscribes, voy a aparecer de todas formas. Voy a aparecer en el algoritmo la próxima noche que te pongas a buscar qué hacer con los pulgones que encontraste en la mañana. Voy a aparecer en la sugerencia después del video que estés viendo. Porque este tipo de información se propaga sola cuando encuentra a las personas que saben qué hacer con ella. No te pido que me creas.
Te pido que hagas la prueba con 100 mililitros de NIM y 3 semanas de aplicaciones consistentes. Después, saca la cuenta de lo que gastabas antes por temporada y lo que gastaste en esas 3 semanas. Los números van a tener la conversación que yo no termino de convencerte de tener ahora mismo. Una advertencia final. La industria no está dormida. Hoy encuentras productos bio o a base de NIM con el aceite al 5%, rodeado de compuestos de síntesis en la letra pequeña. Regla simple. Exige azadiractina especificada en porcentaje. Aceite prensado en frío. Para tierra de diatomeas, busca grado alimentario. Lee la etiqueta completa, siempre. La próxima bóveda se abre pronto. Y dentro hay un polvo azul que los viñedos franceses llevan usando desde 1885 y que la industria del fungicida quiere que olvides. Nos vemos.